El cartel paranormal de la Mega es solo para mayores de edad. Tus miedos más profundos se hacen realidad. Desde este momento, se abren las puertas del más allá. Comienza el cartel paranormal de la Mega. El cartel paranormal de la Mega. Bienvenidos al cartel paranormal de la Mega. El reloj marcan las 10 en punto de la noche en este miércoles. En algunos lugares lloviendo, en otros más bochornito. Pero bueno, aquí estamos. Qué bueno que se acompañe del cartel en este 8 de marzo. Dirían algunos, oiga, Tripas, ¿no ha saludado a las mujeres en el Día de la Mujer? Sé las razones por las cuales hoy es el Día de la Mujer, pero la mayoría de la gente la toma como celebrar, de decirle a la mujer, ay, feliz Día de la Mujer, y darle una rosa, darle un beso, una llamada. Para los que me conocen, no soy de los que celebro estos días, la verdad. Eso es como el Día de la Madre o el Día del Padre. Para mí esos días son ridículos, me perdonan. Eso es todos los días. Si usted es de los que únicamente llama a su mamá el Día de la Madre, déjeme decirle que muy mal hijo. Si usted es de los que solamente le da una rosa a su novia el Día de la Mujer, también está muy jodido. Porque hay otro que le está dando rosas el día que menos ella las espera. Entonces sorprenda mejor a su novia, a su esposa, a su mamá, a su papá, a su hermana. Péguele una llamadita ahorita y dígale, mamá, que pase una buena noche. Y de pronto su mamá dice, oiga, mi hijo está como enfermo. O se va a morir, llamó a despedirse. Porque está acostumbrado a que usted solamente la llama en fechas que llamamos especiales. Eso es como el día del cumpleaños que lo llama a uno todo el mundo. ¿Y para qué? Chévere el amigo que uno le pega una llamada un día normal. ¿Qué hubo, Dani? ¿Cómo va? ¿Cómo le ha ido? Bien, llamada a saludarlo, a ver cómo van las cosas. Y uno dice, ve, interesante este man que así sea que me escribe hoy en día con lo de la WhatsApp y todo eso. Pero es que aparecen que nunca aparecen y, ay, feliz cumpleaños. Sí, seguramente fue porque el Facebook les acordó. Entonces no soy de decirle hoy a las mujeres, feliz día, niñas. No, eso es todos los días. Si usted tiene un novio que hoy solamente le dé regalito hoy, mija, estás mal de novio. Ese es mi saludo en el Día de la Mujer. Muy bien, y así abro el cartel paranormal en esta noche, con Edwin Robles en investigador, con Roberto Blanco en la producción. Y hace 8 días dijimos, bueno, tuvimos al padre, al monseñor Andrés Tirado invitado, que nos dio una charla muy chévere, varios daticos de la iglesia, como la empresa que puede ser la iglesia, toda su organización, cómo funcionan, y muchos ahí cayeron en cuenta y decían, yo no sabía que la iglesia funcionaba así, que era toda una organización, una empresa, cuáles son los padres que están bajo el Vaticano, si pueden realizar o no exorcismos. Fue una charlita interesante. Salió tal 790, un taxi Iberis, y entonces me dijeron en redes sociales, ve Dani, invita otra vez al padre. Y yo, buenísimo, que nos vuelva a acompañar el próximo miércoles para seguir abordando diferentes temas puntuales y así a manera de cuento, como lo cuenta él, que es muy divertido, no es la cátedra, así que uno dice, uy, no, como las misas, a veces le toca a uno misa a ese padre que echa una lora y uno se le hace eterna la misa, como a veces le toca a uno el padre bacán, que echa más chévere el cuento y todo, y uno se goza más la misa. Entonces eso es lo que diferencia al padre Andrés cuando viene aquí a contarnos esas historias de la iglesia, que hoy tendrá como protagonista, aparte de lo que él quiera contarnos, los demonios. ¿Será que los demonios, hace 8 días hablábamos de santos, será que los demonios también la iglesia les da como el aval de decir, este demonio sí es un demonio, es reconocido y ha hecho esto, lo otro? O de los demonios la iglesia no sabe ni, dicen, no señor, aquí no nos metan demonios, esos cuentos de la gente. La iglesia es la que, así como dice, fulano de tal pasa a ser santo, ¿será que dicen fulano de tal pasa a ser demonio? ¿Será que es un demonio? Para esas personas que han sido muy malas en vida, ¿será que la iglesia dice, ese es demonio, ese no puede, no, ese no sube al cielo? Bueno, de eso vamos a estar tocando el tema con el padre, con el monseñor Andrés Tirado. ¿Qué dice Edwin Robles? ¿Cómo me le digo? Buenas noches. Muy buenas noches, Tripón, y a Robertico y al padre. Una noche más aquí en el cartel paranormal y también, sí, acogiéndome a lo que dices tú acerca de la mujer. Qué bonito celebrar todos los días como Día de la Mujer.
Muy bien, Robles. Y Robles nos tiene un titular para la segunda hora. Yo mencionaba lo del padre, que es para esta primera, y Robles para la segunda hora, ¿qué nos trae? Para la segunda hora, como es acostumbrado siempre que tenemos la oportunidad de contactar invitados de lujo e investigadores de lujo, pues nada más y nada menos hoy tendremos a el redactor en jefe de una de las revistas más importantes del mundo de los enigmas, que es el Año Cero, y precisamente se trata de Fernando González, más conocido como Paco, para los amigos como según él lo dice. ¿Por qué? Porque acabó de lanzar precisamente su libro, su último libro, que se llama Arqueología Imposible. Ajá. Ese libro ya se consigue aquí en las librerías de nuestro país, afortunadamente. Casi siempre que se sacan títulos muy, muy chéveres en España, pues solamente se salen allá, no vienen aquí a nuestro país. Pero pues él precisamente publicó este libro, es muy hermoso. De una vez se lo digo, yo lo adquirí, es divino porque las hojas son en un material fino, está lleno de fotos, llenísimo de fotos, y bueno, eso es lo que tenemos para hoy. Entonces, en segunda hora, Robles estará entrevistando, ¿me recuerda el nombre? Fernando González. A Fernando González, de la revista Cero. Año Cero. La revista Año Cero. A segunda hora, entonces, tendremos esa entrevista. Tendremos invitado, como él dice, a Paco, como le dicen sus amigos. Será muy bueno entonces lo que nos trae el cartel paranormal en esta noche. Y la pregunta relacionada a los demonios, para que ustedes respondan en las redes sociales con el numeral de hoy, demonios los del cartel. ¿Cree usted en demonios? Puede ser diferente a cuando decimos que si cree usted en el diablo, ¿no? Cuando a veces se habla del diablo, uno dice, bueno, están hablando de la cabeza principal, así como diría uno Dios. Sí. Cuando uno habla de demonios, podríamos relacionarlo con los ángeles. Es como si le preguntaran, ¿no cree en los ángeles? Aquí es, ¿cree usted en los demonios? ¿Cree usted en esos seres? ¿Cree que están por ahí, atormentándonos, vigilándonos? ¿Que cuando nos pasa algo malo es obra de los demonios? Opinen, numeral demonios los del cartel. Bueno, Monseñor Andrés Tirado, buenas noches, ¿cómo me le va? Un saludo muy especial, Daniel, Edwin, a todos los escuchas, a los amigos, a todos los de la congregación, un saludo muy especial, muchas gracias por la invitación. Qué bueno. Oiga, 8 de marzo también, y me corrí Roles, ¿no fue la desaparición del avión de Malaysia Airlines en un 2014, el 8 de marzo? Sí, señor, sí, ¿Cierto? señor. O sea, hoy se cumplen 3 años en los que hace como un año y pico lo único que dieron fue, eso apareció un pedazo de lata, eso es del avión, chao a los familiares, ese avión se cayó en algún lado y se murieron todos. Fue la explicación del avión de Malaysia Airlines con 239 tripulantes tal vez, que hace 3 años desapareció. Sí. Y cualquier teoría hoy en día sigue siendo válida. Que pasó a otra dimensión, que lo llevaron los extraterrestres, que ese avión lo secuestraron y lo hicieron aterrizar en otro lado y la gente todavía está secuestrada, que lo hicieron aterrizar y lo acabaron, mataron a todo el mundo, desaparecieron el avión, que cayó en el mar y está al fondo del mar y no han encontrado nada. Pero bueno, ya hasta la búsqueda de eso ya murió, y eso fue hace 3 años, la desaparición del avión de Malaysia Airlines. Exactamente, y estoy indagando qué más datos recientes habían de esa desaparición, y es como también si se los hubiera tragado la tierra, no hay nada, ya no más. Ya no publican nada. No, ya o sea, se cerró el caso. Archivan el caso. Sí, señor. Y hasta ahí, hasta que de pronto vuelva a aparecer algo, pero... Sí, ya solamente es especulaciones, ¿no? Lo que se ha hecho, las hipótesis, todo esto. Muy bien. Bueno, Monseñor, qué bueno tenerlo en esta noche aquí. Y referente al tema de los demonios, que me parece interesante, o no sé, para arrancar, si quiera decir algo del Día de la Mujer también. Sí, empecemos por ese lado. Un saludo y una bendición muy fuerte a todas las mujeres, que son el ser más maravilloso que Dios ha creado. Y como decía Daniel, lo que pasa es que con el tiempo se ha vuelto muy comercial estas fechas, ¿no? Total. Entonces el comercio siempre apoya estas fechas porque pues obviamente mueven masa, mueven gente, mueven recursos, pero antiguamente ni siquiera se sabía el cumpleaños de una persona, no se celebraba. Simplemente desde el cristianismo se celebraba el día que se bautizaba. Ese día nacía para el reino de los cielos y para este mundo terrenal también, y se conmemoraba, o el día que escogía un santo o se cambiaba el nombre por uno eclesiástico o religioso, desde ese día se empezaba a celebrar.
y ya con el resto de paso y de transformación en el mundo, pues empezaron las diferentes fechas, ¿no? Una vez hablamos de que el 24 de diciembre, que mucha gente piensa que es el nacimiento de Jesús, pues no es la fecha exacta según la arqueología bíblica, sino es más bien en marzo, abril. Pero bueno, y en estas fechas, y algo muy importante, es vivir el día a día con intensidad, viviendo, amando, disfrutando a nuestros seres queridos, a nuestros seres amados. Y como decía Daniel, no esperar hasta lo último, ni esperar solo cuando se dé esa fecha para buscar ese reencuentro. Y en la iglesia, pues las mujeres, como lo hablábamos la vez pasada, es piedra angular, es fundamental. No existiría el cristianismo, no existiría nada de lo que nosotros conocemos de aún, porque después de la caída del Imperio Romano, la Iglesia Católica fue, digamos, la que continuó ese linaje político, administrativo, económico. Eso lo hablábamos la vez pasada, donde el fenómeno, digámoslo así, del cristianismo siempre ha sido las mujeres, las más rezanderas, las que trabajan, las que se esfuerzan, obviamente con un papel mucho más escondido, más secreto, más... Pues ahí podemos hablar de María Magdalena, podemos hablar de la primera mujer que le abrió la puerta al universo para salvarse, que es la Virgen María, y fue a través de ella que llegó la salvación. Entonces de ahí para acá, todas las mujeres han puesto un lugar de la transformación en el mundo, en sociología, en antropología. La sociedad, la base de la sociedad la hace la mujer. Nosotros los hombres somos más despistados, más de salir a conseguir, a mirar, a ver qué se hace, pero el centro de la organización, del hogar, y aún de muchos proyectos y de muchas cosas son las mujeres. Por ahí se dice que detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Padre, la mujer, si habláramos como de rangos, la que está a la cabeza de la Iglesia Católica, María. Es una de las creaciones, digámoslo así, que Dios dio a la humanidad, según lo que en términos teológicos, para salvarnos. Y diríamos que el amor materno está muy ligado al ser humano desde las épocas más antiguas, y que la Virgen María pues representa esa parte femenina en la Iglesia. Obviamente tenemos que entender de que el mundo desde mucho tiempo atrás ha sido machista, y que aunque a la mujer le han tratado de dar algunos espacios, pues sigue reinando esa voluntad masculina, digámoslo así, y en la Iglesia es muy marcado, y no solo en la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, sino en todas las diferentes, aún en las diferentes religiones y pueblos antiguos, siempre, digamos, los grandes lugares y líderes religiosos, políticos han sido hombres. Han habido casos donde han sido mujeres que han enfrentado muchas cosas y han sobresalido, y han sido guerreras, han sido princesas, han sido reinas, han sido sacerdotisas, han sido una cantidad de cosas, pero el fenómeno que domina es la cuestión masculina. Muy bien. Bueno, ya que estamos aquí de introducción con el padre hablando de las mujeres, uno ve normalmente a las monjas, ¿no? Y uno se refiere a monjas. La mujer en esta, digámoslo, en esta carrera espiritual en la iglesia, ¿hasta dónde llega, padre? Y esos son niveles, ¿hasta dónde puede llegar una mujer? ¿Cuál es, si uno dijera, bueno, en Colombia, cuál es la mujer de mayor rango en la iglesia? ¿Eso cómo es? Bueno, en la Iglesia Católica Apostólica Romana hay un grado que llega a ser madre superiora o abadesa, según el tipo de comunidad religiosa, que digamos sería la mandamás, la dura de la comunidad. Pero ya en la cuestión clerical, eclesial, ellas ya no tienen un papel definido, sino que entran a hacer roles sociales, comunicativos, espirituales, pero que en la estructura simplemente ya eclesial, lo que es el diaconado, el sacerdocio y el episcopado o obispo, ya ellas ya no tienen una entrada. Muy diferente, por ejemplo, en la iglesia anglicana, que hay mujeres sacerdotisas, episcopas o obispas, mujeres, y en otras líneas de vertiente católica también. En los ortodoxos sigue habiendo, digamos, la misma tradición de que los hombres son la cabeza de la organización de la iglesia,
Y en los cristianos evangélicos protestantes hay pastoras, digámoslo así, que tienen un gran nivel, pero sigue habiendo la mayoría en el poder de los hombres. Igual en sociedades secretas y en esta cuestión, es más, hay grupos masónicos feministas de mujeres, pero que los grupos francmasones o masones o rosacruces oficiales no las aceptan por ser mujeres, ¿no? Entonces tienen su organización aparte dentro de la organización, llamémoslo así. Y así se ve en muchos organizaciones. Ya el Estado de Derecho y la sociedad le dan una participación desde la lucha de los 50 por lo que es los trabajadores y los derechos humanos y el derecho feminista y toda esta cuestión, entonces ya le permiten, pero de todas maneras vivimos en una sociedad que todavía tiene muchos mitos y mucha visión machista. Muy bien, es el Monseñor Andrés Tirado en esta noche de miércoles. Con él arrancamos la noche de hoy. Él quería darnos a las mujeres y bueno, hablar un poquito de las mujeres, pero hoy vamos a tocar más el tema de los demonios. Hace 8 días le tocó el turno a los santos. Hoy es para los demonios. Y quisiera arrancar por ahí, padre. Ustedes, ¿cómo definen o qué son los demonios? Bueno, vamos a hablar del tema que le gusta aquí a nuestro amigo Edwin, de los Chukis, los aliens, los depredadores, los Terminator. Bueno, esta clase se define bajo la tradición de la iglesia, de diferentes iglesias, porque estos se comparten en la anglicana, en la ortodoxa, en la romana, que los demonios son seres maléficos, ángeles que llegaron a tener un gran grado, donde participaron en muchos proyectos de la creación. Eso quiere decir de que fueron co-creadores, continuadores, algunos demoniólogos lo llaman así, de la creación divina del universo, de la tierra y del ser humano, y que llegó un momento en que se emberracaron y vieron que todo era para el duro, que era para Jesús, y dijeron, no, a ese man no le vamos a dar nada, y le montaron el golpe de estado y venga para acá. Claro, obviamente como Dios es poderoso, omnipresente, todopoderoso, él se dio cuenta que le iban a hacer el golpe de estado y dijo, no señor. Entonces los órtoros, arcángeles y ángeles y otros coros celestiales alcanzaron, digamos, a detener ese golpe de estado, y es cuando llega Dios y dice, no hermano, usted la embarró, se fue contra mi voluntad, ustedes querían algo que es imposible, digámoslo así, entonces ustedes tienen que purgar una condena en la tierra. Entonces ellos están en una jaula, digámoslo así, en este mundo material, en este mundo terreno, en algo que se llama mundo intermedio, donde ellos atraviesan diferentes dimensiones y pueden atravesar el tiempo y el espacio, y pueden estar en un lugar y pueden estar en el otro y pueden hacer una cosa y la otra. Son espíritus antiguos, son espíritus inteligentes, como les decía, son seres que existieron como su primera creación como ángeles, y ángeles de alto nivel. Entonces ellos no son el Chucky ahí de obrero, o el Chucky por ahí, sí, de medio pelo, no, sino son entidades supremamente poderosas, supremamente nefastas, negativas, entidades que tienen muchos poderes y muchas fuerzas, y que la definición en demonología son seres que se apartaron de Dios y que por ir en contra de Dios se hicieron reos, se hicieron consecuente al castigo, donde ellos están presos en este mundo, digámoslo así, en el mundo intermedio, entre el paso de la vida y la muerte, que pueden interactuar en los dos espacios, pueden interactuar aquí en la vida cotidiana y después de la muerte, con el objetivo de un castigo, mientras esto llega a un momento, el universo tiene un cambio, eso después lo podemos hablar en teología cuántica, una transformación de la materia donde todo va a cambiar y va a haber la nueva Jerusalén, el nuevo reino de los cielos, donde ellos van a ser destruidos. Mientras tanto, acá están dando lata, dando lora, y viendo cómo pueden perjudicar y dañar, porque ya ellos están condenados. Lo único que hacen es fastidiar al Creador y a su creación, que somos nosotros. Entonces ellos buscan cómo hacer sufrir, cómo hacer daño
para hacer sufrir a Dios, porque Dios es un Dios que ama a su creación y nos ama, que nos da algo que a ellos no les dio, la libertad. Nosotros podemos escoger ser buenos, ser malos, estar con Dios o no estar con Él. A los ángeles caídos, como se les llama, no se les dio esa oportunidad. Y entre ellos hay muchos nombres y bueno, eso lo vamos a hablar de pronto un poco más adelante. Pero para entender entonces el inicio de este cuento, que chévere, entonces un día estaba Dios con todos sus ángeles ahí y unos se rebelaron. Y dijeron, no hermano, nosotros no vamos por su lado, ¿sabe qué? Suerte, y armamos el otro bando. Montamos nuestra otra pandilla allá con el diablo y los que nos vamos entonces somos demonios. Y los que se quedaron son ángeles. Sí, digamos que Dios estaba por allá descansando. Sí. Terminó la creación, estaba tranquilo, por allá paseando. Y entonces vieron, cuando el gato no está, los ratones hacen fiesta. Entonces estos seres decidieron apoderarse, digámoslo así, querer intentar apoderarse de la creación, porque estaban emberracados, porque Dios había creado un ser superior que es el ser humano, porque le dio algo más que es la libertad que ellos no tenían. Pusieron celosos. Celosos. Y aparte que todo en el universo, en el cosmos, está organizado para Jesucristo. O sea, todo Dios lo creó para su Hijo. Entonces, claro, después de trabajar y después el universo, de matarse, el universo es el cuarto de él. es algo así. Entonces, después de trabajar y hacerle y después de darse cuenta que todo era para él, entonces ahí dijeron, no, qué pena, yo esta vaina no me le aguanto, yo me le hago atrás y espero y ver, aquí voy a llamar a mi primo, a mi amigo y al vecino, y esto no se queda así. A mi combo y armamos otra pandilla. Exacto. Entonces a veces nosotros pensamos un sindicato que le armaron. Exacto. Y de diferente organización. Es como si dijera la FARC, el EN, los paras, delincuencia común, y bueno, démosle duro al Estado porque nos vamos a hacer nuestro combo. Exacto. O sea que ahí ya entiende uno, porque esta pregunta se la quería hacer padre y ya sé cuál es la respuesta. O sea que para ustedes cuando alguien muere, esa persona no se convierte en ángel. Puede llegar a ver, hablábamos de la santidad la vez pasada, ¿no? Sí, porque ¿por qué hago la pregunta si alguien dirán esa pregunta? Porque cuando alguien muere quise, ¿será que uno se puede convertir en un angelito de la guarda? Porque la pregunta es, ¿será que alguien cuando muere se puede convertir en demonio? Porque no, porque no sé si me corrí, padre, en la línea de los ángeles sería la línea de los demonios. Digamos que eso es una línea corrompida, para que me entienda. Exacto. Se daña, se corrompe. Pero ni los ángeles usted nace ángel, Dios lo crea ángel, pero usted en un momento dado se llena de rabia, de ira, y tiene el pecado de la desobediencia, entonces ya no es del combo de los ángeles, entonces se vuelve contrario. Por eso es que hay bastantes significados para la palabra Satanás, demonio, Lucifer. Bueno, después eso lo hablamos un poco más. Entonces, estos demonios, para usted ser demonio, tiene que haber sido ángel. ¿Sí me comprende? Ok. Sí, un ser humano no puede llegar a ser... como el que es malo, pues tuvo que haber sido bueno para que le digan malo. Exacto, pero tiene una naturaleza divina, pero esa naturaleza se corrompió y se hizo reo de una condena, y esa condena es estar lejos de Dios. Y ellos, como ya están condenados y están lejos de Dios, buscan hacer daño a la humanidad y de esa forma, digámoslo, hacer sentir mal a Dios, digámoslo así, una retaliación. Entonces, usted muere y usted puede llegar a un estado de santidad y puede ser un santo que le ayude a una persona. Por ejemplo, mi abuelo, mi abuela, entonces fueron buenos y yo los quise y ellos están en un nivel espiritual bueno, me pueden venir a ayudar. O usted puede llegar a un estado bajo, eso se llaman espíritus desencarnados bajos, donde usted fue una persona muy mala y no quiso arrepentirse, quiso ser una pichurria y usted se murió y entonces se va con el enemigo, porque no quiere estar en la presencia de Dios. Entonces, no es que usted muera y va a convertirse en ángel, no. Lo que pasa es que hay que entender el significado de ángel. Ángel quiere decir mensajero, ayudante. Pero los ángeles puros fueron creados ángeles puros. No son hombres que se convierten en ángeles. Okay. Nosotros somos hombres y evolucionamos a un grado de santidad o un grado de gracia, se llama. Eso se llama gracia de estado, o sea, una fuerza espiritual para estar más cerca de Dios. Y Dios nos puede dar una misión como lo hace con los santos. Decirle, bueno, mira, ya está Edwin que está llevado, vuelto nada,
Sí. Le mando a San Próspero para que lo saque de la inmunda, porque sí, o a San Rafael o San Gabriel, bueno, etcétera. El ángel tiene su naturaleza propia porque fue creado ángel. Es muy diferente a ser nosotros criaturas, ser hombres. Que podemos llegar a prestar un servicio como los ángeles, sí lo podemos hacer. Y eso lo hacen nuestros abuelos y bisabuelas y tatarabuelos, que de pronto en la vida una conexión espiritual, física, psíquica muy fuerte, y dice, no, ya mi hijito, mi nietecito, Edwin, pues está tan atolondrado, yo voy a estar ahí para que no me lo molesten. Es un ejemplo. Y en los demonios exactamente es lo mismo. ¿Qué es lo que pasa? Que hay espíritus que desencarnan, que pueden llegar a tener una energía negativa, una energía psíquica, una energía electromagnética, una fuerza negativa tan fuerte como un demonio, porque es que hay varios niveles de demonios y hay varias fuerzas de demonio, digámoslo así. O sea, Entonces, digamos, padre, que pena lo interrumpo, viene a ser como más explicado como la mitología griega, donde existían dioses, semidioses y humanos. podría tener un equivalente, digámoslo así, pero es muy diferente la palabra de dioses a ángeles o demonios, porque tienen una estructura muy diferente, porque el ángel recibe órdenes y los demonios también reciben órdenes. Ah, ya. Entonces no es como dioses, porque el dios tiene una naturaleza en la cual tiene cierta libertad, aunque en el panteón griego pues estaba Zeus y los demás, y bueno, y los tronos y toda esta cuestión, y había uno que era el mandamás de todos, pero cada uno tenía sus poderes, su fuerza, digámoslo así. Pero en este caso, aunque algunos tienen poderes y fuerzas, son limitados. Entonces las de los demonios llegan hasta un estado nomás en relación, y se dan bajo unos ciertos estados, digámoslo así. A veces en los exorcismos y en las liberaciones creemos, o muchos traman, son espíritus tramadores, de tramador, Que se hacen pasar por demonios. claro, y le dice, yo soy Satanás, yo soy Lucifer, Sí. y era Paquita la del barrio. Eso es otro Cuento. claro, porque le quieren tramar y le quieren decir a usted, hermano, uy, cuidado, uy, usted se mete con el duro y verá cómo le Como va. para asustar al exorcista. Exacto, y a los que le estén ayudando, porque muchas veces no es solo el exorcista, sino hay un grupo que le colabora. Entonces, al mito y a la leyenda que nosotros tenemos del poder o el miedo sociológico o interior al Satanás, a Lucifer, al demonio como tal, cuando en un exorcismo dice yo soy Lucifer, yo soy Satanás, el 95, 96, 97% no es. ¿Qué pasa? Que hay líneas donde están alineados, hay demonios o hay espíritus que mutan, que se mezclan, que son alineados con ciertos demonios más fuertes y hablan en nombre de ellos, toman esa personalidad. Ah, no, yo soy Asmodeo, pero en realidad no era Asmodeo, era otro, o Baal o otros demonios. Como un mensajero de él. Exacto, que coge como esa naturaleza y dice, mire, yo soy lo mismo, la continuación, pero no es lo mismo. O sea, esa era la pregunta que quería hacer, por eso, o sea, no hay persona que muera y se convierta en ángel como tal o en demonio, pues según la explicación del padre, o sea que los demonios que existen en esa otra dimensión o estén donde estén, existen desde un principio. Existen claro. los demonios. Nunca mueren, se reproducen o siempre van a ser los mismos. O sea, Mutan, no se reproducen, mutan. un ejemplo, cuando Dios estaba, que el padre decía, listo, estaba echándose a su paseo y dejó a todos felices y se abrió el combo de los malos y quedaron los buenos. Ahí mi pregunta es, supongamos que habían 100 ángeles y se abrieron otros 100 y esos son 100 demonios. ¿Se han ido multiplicando, siguen siendo los mismos 100 ángeles, 100 demonios, o también mueren y desaparecen algún día de esa No. dimensión que están? ¿O No. cómo es ese mundo? Porque es un mundo imaginario realmente, porque no lo vemos, pero estoy tratando de armar el cuento con el padre. Entonces imagínense esa dimensión donde hay ángeles y hay demonios. Ellos cómo sobreviven, se agotan. Hay demonios chiquitos que uno dice, ese demonio acabó de nacer, este es el más antiguo. ¿Cómo es eso? No, mire, cuando se dice en la Sagrada Escritura que somos imagen y semejanza de Dios, es porque nosotros tenemos una naturaleza divina, nuestro espíritu es eterno. Cuando desencarnamos, el espíritu sigue, y las pruebas están cuando uno hace exorcismos y queda la personalidad de la persona. ¿Quién fue? ¿Cómo se llama? ¿Dónde estaba? Entonces uno puede analizar, y yo he tenido casos donde
la entidad que está ahí le dice unos datos y le dice cosas y aparecen cosas y hablan de cosas tan profundas y secretas de una persona, y uno va e investiga realmente si existió, si vivió, si era tal persona, si estaba en tal lugar. Entonces, cuando pasamos el paso de la vida a la muerte, no desaparece nuestra conciencia, digámoslo, espiritual. Es una unidad, y nosotros seguimos guardando memoria, seguimos siendo inteligentes, seguimos siendo nosotros, a pesar de que el cuerpo material se haya ido. Es más, hasta el sexo, sigue usted siendo, por ejemplo, Edwin desencarna y sigue siendo Edwin, el espíritu de Edwin. En los demonios es lo mismo. El único que tiene el poder de desintegrar un demonio o un espíritu es Dios. No existe. Usted lo puede retener, lo puede encapsular, lo puede exorcizar. O sea, el exorcista que piensa que, bueno, yo he visto por ahí... Que elimina demonios. Como hablamos la vez pasada, ¿no? Que ahorita hay una mano de gente que se cree Exorcista. parapsicólogo y exorcista, si está el balberraco. Y entonces reprenden y yo te destruyo, yo te aniquilo, te desintegro. Pero en realidad lo que usted hace es sacarlo, expulsarlo. Por eso viene la palabra exorcizar, que es expulsar una fuerza negativa. Usted no puede destruir algo que usted no tiene la potestad. El único que tiene esa potestad es Dios. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Tenemos una gran ventaja a través del conocimiento de muchas religiones y de lo antiguo, de muchas civilizaciones, y de revelaciones privadas y abiertas que se llaman. Y en exorcismos se conoce mucho la trayectoria de muchos demonios, de muchos espíritus, que pueden tomar una persona muchas veces, desde tiempos antiguos. Y eso está relatado en muchos pueblos, Sumeria, Mesopotamia, la India, la China, que es el mismo personaje. ¿Qué pasa? Ellos tampoco pueden crear otro ser. Ellos pueden mutar. Ellos pueden crear seres materiales de cierta forma que puedan vivir, se puedan materializar y a un cierto tiempo puedan morir. Pero crear espíritus como ellos, demonios como ellos, no pueden. ¿Qué hacen? Lo que hacen es mutar. Entonces ahí se hablaba de que fueron legiones, o sea, estamos hablando una legión romana, en ese tiempo eran 5.000, 6.000, 10.000 hombres. Entonces estamos hablando de muchísimos ángeles que se fueron en contra de Dios y se convirtieron en lo contrario, o sea, se volvieron en demonios. ¿Qué hacen ellos? Lo que hacen es mutar, varios demonios unirse para un fin, o espíritus. Ellos pueden absorber espíritus que están ya, que se alejaron y no quisieron la presencia de Dios, y encapsularlos y dominarlos. Por eso el brujo satánico, el que hace brujería, Sí. no el charlatán, hace ciertos pactos con demonios para que le den ciertas potestades para ciertos espíritus, para poderlos enviar y trabajar, o hacer el daño, o hacer lo que quieran hacer. Entonces, se sabe por medio de los exorcismos, por los interrogatorios, se sabe por medio de visiones, por medio de tradiciones, de revelaciones, tanto el lado angélico, cómo está organizado, como el lado demoníaco, digámoslo así, cómo está organizado y cómo funciona, y cómo se ha mantenido con el tiempo, y se sigue manteniendo. Lo que pasa es que debemos entender de que muchas veces las posesiones de tipo demoníaco, hay posesiones tipo A, que son desencarnados, y de tipo B, que son los más fuertes demonios, son muy pocas, y muchas veces porque usted anda buscando lo que no se le ha perdido, anda jugando con cosas que no debe, invocando cosas Padre, que no qué pena debe. lo interrumpo ahí en eso de las posesiones, y he visto mucho en redes sociales ahorita que estaba mirando, y es la gente cuando usted dice se pone a molestar con esas cosas de invocar lo que no debe, que la tabla ouija, que hoy pago una brujería, no sé qué, terminan poseídas por demonios. ¿Por qué nunca se habla, o casi nunca se habla, de posesiones por parte de los ángeles? Digamos, personas que se entregan tanto a la religión. Pongamos dos ejemplos: el que se entrega tanto a la maldad, al diablo, a la tabla ouija, al no sé qué, venga para acá, tarde o temprano de pronto tome su susto y se le mete el demonio y ahí sí lo acaba.
¿Por qué el que se entrega tanto a la religión va a la misa, reza su novena, se echa la bendición, se acuesta rezando, se levanta rezando, todo es Diosito mío, la bendición para todos? ¿Por qué no lo posee un ángel entonces? Por la sencilla razón de que la palabra posesión se ha asociado a demoníaco. Ah, ok. Y no se utiliza en el argot teológico, no se utiliza tanto para cuando la visita, por ejemplo, de la visita de la Virgen en Medjugorje o en Fátima con los pastorcitos, o ángeles o santos que han tomado ciertas personas, eso ya se llama mediunidad. Podemos hablar hoy algo que estamos hablando con Daniel, de Santa Juana de Arco, que es una mujer, una guerrera berraquísima, y cambió la historia, digámoslo así, el futuro de Francia y de Europa por muchas cosas. Y ella era una niña que se iba por allá a jugar a una campesina con raíces indígenas, aislados, y vivía allá en el campo, y entonces ella lo que salía era ir al bosque a pasear, a jugar, como niña de ese entonces, y empieza a tener unas apariciones, empieza a tener unos estados de éxtasis, donde Dios se le aparece en muchas formas, y le empieza a dar mensajes, y le empieza a decir cómo hacer las cosas, hasta que llega donde llega. Bueno, eso es una historia larga, y de pronto un día estos la hablemos, que es muy apasionante, pero no se habla con el término de posesión cuando, obviamente posesión, ¿qué quiere decir? Es posesionar, es cuando un ser toma a otro ser, que lo hemos asociado en la demonología por lo maligno. Entonces, ¿qué palabra se utiliza? Mediunidad, canalización, encuentro personal, encuentro místico. En medicina, estados alterados de conciencia, donde hay unas capacidades en la persona que le permiten recibir mensajes, puede ser telepáticos mentalmente, escucharlos, sentirlos, visualizarlos, visualización, ver imágenes en la mente, o que se le posesione y sea un canal esa persona para que una entidad pueda hablar. Lo que pasa es que la mediunidad tiene un problema muy grave. La mediunidad o el espiritismo tiene una cuestión que se puede manipular, el medium o la persona que se preste puede buscar un cierto interés y dominar y decir, mire, yo soy fulanito de tal, pero en sí no es. Y lo otro es que sí lo puede tomar un espíritu, pero hay espíritus burlones, hay espíritus falsos. Hay espíritus que le dicen, mire, yo soy Simón Bolívar. Y usted, ay no, es el padre de la patria, no, me va a ayudar, no sé qué. Y a la hora de la verdad no es ningún Simón Bolívar, es un espíritu errante tipo B o un tipo A desencarnado, o un demonio tipo B que está buscando otros objetivos y se enmascara. Muchas veces en liberaciones de exorcismos, los espíritus cogen información de la persona, de la familia, y se hacen pasar por la abuelita, el abuelito. He tenido casos donde sí. Y eso lo han mostrado en muchas películas, que yo creo que muchas películas que tocan el tema de los exorcismos y todos las llevan a la pantalla grande, pues basada en hechos. Hay un gran ejemplo, los que vieron la película El Exorcista, cuando llega como el ayudante del padre, del más anciano, a hacer el exorcismo. La niña pues ella empieza a decirle cosas de su madre y cosas como... Y el padre lo primero que le dice es, no le ponga cuidado a las cosas que le va a decir, porque lo que quiere es como ofenderlo, revelar secretos, atormentarlo para que se rinda y pare el exorcismo. Eso que dice el padre es cierto. Entonces, los demonios al entrar juegan ese papel. Puede decir, soy tu mamá, no me hagas daño, y habla como la mamá. No, y he tenido casos de exorcistas que ha sido, es que el demonio le juega en segundos, le voltea la mente a uno en segundos, lo confunde y lo hace sentir cosas y vivir experiencias. Y he tenido exorcistas que se han comido el cuento, que ahí ha venido, se posesionó el espíritu de la mamá, o el papá, o el abuelo, y empiezan a rendirle un culto y hacer ciertas cosas. ¿Por qué? Porque creen ellos, aún con un discernimiento tan alto y una sabiduría y un conocimiento de estas cosas, creen que sí es un ser querido. He tenido el caso que sí han sido seres queridos, abuelos, bisabuelos, hasta los mismos abortos. A veces hay espíritus que se posesionan, digámoslo así, del cuerpo por X o Y circunstancia, y sí se ha comprobado que realmente sí son, y se les hace su ayuda, digámoslo así, su despedida y listo.
pero muchas veces sí son espíritus que buscan burlarse y buscan ganar más tiempo y ellos gozan, ellos se lo gozan a uno y ellos son felices y montan el teatro y lo hacen llorar a uno y lo hacen sentir cualquier cantidad de cosas y por dentro se están burlando. Pero, padre, ¿cómo es posible? Porque también había oído esto, que un demonio entre en el cuerpo de alguien, no lo mataría inmediatamente, o sea, no es algo tan poderoso como para decir, uy, mira, a Tripas lo posee un demonio, ¿no lo mata a uno Sí, inmediatamente? con el tiempo lo va matando. Lo que pasa es que es un parásito y el parásito no necesariamente necesita matar ya a la persona, pero sí lo termina Como la destruyendo. brujería. Sí, pero es un caso mucho más execrable, mucho más terrible cuando es un caso de posesión demoníaca tipo B, o sea, demonio, que usted sabe que es un demonio, es muy, muy terrible porque hay muchos fenómenos paranormales y lo va quemando, lo va desintegrando, lo deshaciendo físicamente. Claro está, hay brujerías que también lo logran, pero es en un lapso, digamos que la brujería tiene usted una ventaja, que si el caso no está tan terrible, usted puede Ah, ayudar. sí, usted lo puede quitar. Sí, usted puede colaborarle, lo puede romper, puede lo que usted quiera. Pero cuando hay una posesión de tipo B demoníaca, si está ya muy, muy llevado la cosa y si es un demonio muy fuerte, muy difícil, por más exorcismo. A veces por eso son muy pocos contados en el mundo cuando hay esa clase de casos y por lo general los aíslan y es muy complejo y a veces se llega a la liberación y a veces no se llega, porque es tan fuerte esa presencia y se apodera de tanto que lo va consumiendo tanto a la persona, se van mutando, hasta que llega un momento en que hay, eso se llama, se me olvidó el nombre, cuando hay una mutación y se vuelven uno solo, y ahí es cuando ya el cuerpo... Unifica. Exacto. Padre, ya que estamos tocando el tema de los demonios en esta primera hora del cartel paranormal, a veces hemos tocado este tema sobre la mesa y yo lo he puesto también y he dicho, volviendo al cuento de que existen los demonios por ahí, los ángeles también. Los demonios, yo decía, si es un ejército en contra del ejército de Dios y de los ángeles, buscan atacar más a las personas religiosas. A todos. Lo que Por- pasa porque- es que para- hay pa- casos. Porque yo planto algo, está el demonio, ¿no? Entonces el demonio está aquí y entra acá y ve a una persona y dice, bueno, este se la pasa rezándole al tal Dios ese. En cambio el otro, a ese no cree un carajo ni le reza a Dios. Más bien casquémosle al que sí está detrás de ese señor que es mi enemigo, digámoslo así. ¿Para qué voy a atacar al que nunca reza ni nada Claro. si no es aliado de él? En cambio ese que se la pasa en misa con las medallitas colgando, con la Biblia, ese es al que hay que caerle. ¿Cómo sería esa explicación del cuento? ¿El demonio atacaría más al religioso o al que ni le interesa la religión? Mire, a veces la psicología humana no opera con la psicología de Dios ni la de los demonios, es algo muy diferente. Los demonios de por sí, al que le den papaya, digámoslo así, lo afecta. O sea, él no, digamos que en cierto grado Dios permite que hayan manifestaciones negativas a las personas espirituales, pero también le da herramientas para ayudarse, indiferentemente de qué religión o espiritualidad sea. Porque ese es un problema que está en todas las religiones y espiritualidades. O sea, la lucha del bien contra el mal, de los demonios, de los espíritus, de las malas energías. Esto es un cuento viejo. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando son demonios, como tal, de tipo B, si se les da la oportunidad de interactuar con este mundo terrenal, ellos interactúan y hacen lo que ellos saben hacer. Es muy diferente hacerle un trabajo de brujería y mandarle un espíritu para que lo atormente. Muy diferente que hizo una invocación y se le pegó un espíritu desencarnado, a que usted le dé la puerta a un demonio para entrar. Es que los demonios no es como nosotros pensamos, de que usted anda por allá en la calle, está Edwin allá haciendo sus investigaciones y llegó, ay, ¿qué hubo, hermano? Venga y me le meto. O venga, es que usted está muy bueno. Sí. No, para llegar, para que se, mire, aún más, hay gente que hace pactos satánicos y el demonio se le ríe. No, le vale huevo, perdónenme la expresión. Se ríe prácticamente de él Sí. que está haciendo eso. ¿Por qué? Hay unos que los hacen bien, otros entre paréntesis, para que me entiendan. Bien y mal. Y hay unos sí se manifiesta, hay otros que no. ¿Por qué? Porque a veces no tienen como esa cabida en ese momento
ese momento exacto para ellos poder interactuar y manifestarse. Ellos están muy restringidos para poder, por ejemplo, desencadenar un demonio, y lo que causa un demonio, toca hacer unas cosas bien fuertes, digámoslo así, para que se logre esa cadena que ellos tienen puesta, para que me entiendan, poder interactuar en este mundo terrenal. ¿Qué es lo que pasa? Que ellos mandan a sus secuaces, mandan a espíritus bajos, a los mensajeros. Exacto. Y los duros están es por allá en su castillo, digámoslo así, y no van a salir a tormentar. Porque ellos también están refrenados, porque no solo ellos están también los arcángeles, los ángeles, los santos. Entonces esas son las guerras, digámoslo así, cuando hay una infiltración de un demonio como tal, hay unas consecuencias en la sociedad y en el medio ambiente y en la gente, eso es algo brutal, porque ellos tienen una fuerza terrible. Pueden llegar a posesionar una materia, sí la pueden llegar a posesionar. Lo que pasa es que la van consumiendo, es un parásito. Y eso no es así de que, digamos, que la posesión demoníaca, hablándolo de un demonio como tal, se dé, porque así fácilmente no se da. Entonces hay gente que se hace rituales y se le meten solo espíritus bajos, ¿sí? Muy bien, es el Monseñor Andrés Tirado hablando sobre demonios. Mire, se pasa la hora volando cuando el padre viene a echar sus cuentos, porque sí lo cuenta como un cuento y eso me parece muy interesante. Espero que hayan entendido mejor cómo es lo de los demonios, dónde es que están, por qué se formaron. Y tienen organización y tienen una estructura. Jerarquías. Eso. Y territorialidad. Ellos no se meten, digamos... Eso es como un ejército. Hay una cueva, por ejemplo, en tal lado, y ahí hay uno. Y ese es su reino. Y ahí no entra otro. O sea que tienen comarcas. O sea que no puede, por eso los aztecas, los mayas, los incas, ellos tenían sus sitios, o las religiones triviales, tenían los elotes, tenían cuevas, tenían desiertos, tenían sitios específicos para contacto con esas, o portales o puertas interdimensionales para ese contacto con esa entidad. Padre, un demonio, y ellos son celosos. ¿Un demonio puede coger como casa una casa de cualquier ser humano normal o bien por ahí en cuevas, montes? No, ellos pueden posesionarse en muchos lugares. Lo que pasa es que ellos son inteligentes, nosotros los creemos un poco inferiores a nosotros, pero ellos no se meten en cualquier lugar. ¿Qué es lo que pasa? La mayoría de las casas que son infestadas son espíritus bajos. Y ahí, para que también lo que está contando nos responda esa última preguntita, y es, ¿cómo saber si...? Porque mucha gente dice, en mi casa hay un demonio. Cuando hay una posesión de un demonio de una casa, un lugar, es un sitio donde nada crece, donde todo se muere, donde todo se corrompe, donde todo se pudre. Hay animales, plantas, todo. Hay fenómenos paranormales donde usted entra y todo se destruye. Se levantan los objetos, la gente... Olores. Mejor dicho, ahí sí como que es una película completa. Sí. Ahí es donde dice que huele, por ejemplo, a azufre. Sí, hay muchos fenómenos visuales de levitación en esos lugares. La persona se autosuicida. Bueno, son cosas muy, muy, muy fuertes. Por eso es que cuando la gente dice, ay, monseñor, venga y me saca el demonio, venga y me saca el diablo, muchas veces yo no necesito ir, sino yo mando unas ciertas cosas para que las hagan, y con eso ya se armoniza, se limpia y se libera. Cuando hay un Chucky fuerte, pues yo voy. Ya toca ir. Y hay que hacer rituales y esto. Pero en la mayoría de los casos son espíritus bajos, que son fuertes, porque no sean demonios no quieren decir de que no tengan fuerza. Y traen una fuerza destructiva en lo económico, en lo sentimental, en lo espiritual, y ahí entran los incubos, sucubos, brujas, duendes, lo que quiera. Y hacen mucho daño. Pero eso se puede solucionar. Ya la cuestión de que un demonio se tome un lugar es muy berraco. Monseñor, pues quiero dar las gracias. Mire, se pasa muy rápido la hora con el padre hablándonos cuentos. Hoy de demonios, hace una semana de santos. La otra semana de qué será, pues estén pendientes, pues si me acepta la invitación el próximo miércoles. Si toca no, venir, porque es que con esto China sí. Para que vayamos hablando otras cositas. Y para cerrar y dar las gracias al Monseñor Andrés, que lo encuentran, busquen en Google, en YouTube, en todas partes, Monseñor Andrés Tirado, Padre Andrés Tirado, ahí les aparece toda la información de él, para que el que quiera hablar con el Padre, quiera hacer un contacto, hablarlo de las posesiones, todo esto, pues búsquenlo en internet, Padre Andrés Tirado, y ahí están todos los datos de él.
Padre, para cerrar y dar las gracias, ¿cómo nos podemos proteger realmente los demonios? Si basta con una oración, basta con una camándula, basta con una medallita, o ninguno está a salvo de que un demonio llegue esta noche y diga, perdón, entro a su casa, o perdón, me apodero de este cuerpo, o si hay algo que los aleje. A ver, hay que discriminar porque todo lo mezclamos. Hay que discriminar qué es brujería, que son fuerzas negativas y que es realmente una posesión de un demonio como tal. Entonces, todos vivimos en un mundo que hay fuerzas negativas y positivas. Y que hay también brujerías y que existe el mal y que bueno, esta cuestión, el que quiera creer que crea, el que no, pues es cuestión de cada cual. Eso ya cada uno mira cómo vive su vida. Cuando hay una presencia de un demonio como tal, hay que buscar profesionales, eso no hay nada más que hacer. Donde más usted se enfrente es peor, eso no hay nada más que hacer. Pero cuando hay energías negativas, por eso decía hay que discriminar, cuando hay energías negativas, cuando usted cree que están haciéndole algo, cuando usted siente sensaciones raras, siente cosas extrañas, y la oración es muy importante, indistintamente de qué religión, espiritualidad sea. En cada religión le van a ofrecer unos kits, digámoslo así, unas herramientas. Entonces que está la mandala, que está el cuenco tibetano, que está el agua bendita, que está la Biblia, que está el palo mayombe. Bueno, en cada religión, espiritualidad le van a decir, mire, ponga esto detrás de la puerta, ponga esto debajo de la cama, párese en tal sitio, haga tal cosa. En el catolicismo, en el cristianismo, la oración es fundamental. El agua bendita, mantenerla es algo fundamental, estarla rociando en la casa es muy bueno, muy positivo. El orar en familia, el ser una buena persona, el buscar ser una buena persona. Obviamente cuando usted se pone el rótulo en la cabeza, en la frente de quiero ser cristiano, católico, quiero ser una persona buena, obviamente las fuerzas negativas lo van a querer salir al paso y entorpecer que logre su objetivo. Pero si son constantes, si hacen oración, las medallas de San Benito son muy buenas, las cédulas de San Ignacio, pronto un día estos hablamos sobre eso, hacer los desahumerios, bendiciones en la casa, todo eso es importante. Bueno, le propongo de hoy en 8 hablar de las protecciones, bueno, para entrar más a fondo, que mucha gente le interesa eso, el protegerse, y el padre dice, una cosa es brujería, otro los demonios, ¿cómo protegernos de las diferentes maldades que existen, le parece? Súper, lo que es... rituales, hay unos rituales que se pueden hacer que bajo la Iglesia Católica Apostólica Romana, Ortodoxa, Vétero, Anglicana, aún hasta diferentes confesiones evangélicas cristianas y de otros, los hinduistas, budistas, celtas, tienen unas tradiciones que tienen mucha lógica y que se pueden hacer ciertos rituales que pueden servir y sirven bastante para la ayuda a la protección. Pues Monseñor Andrés Tirado, agradecerle por haber venido hasta ahorita al cartel y dejamos esto en continuará para las protecciones de hoy en 8, ¿le parece? Listo, miles de bendiciones para todos, muchos éxitos, recordemos que Dios es más poderoso que cualquier demonio, que cualquier fuerza del mal, que cualquier fracaso, tristeza, angustia, dolor, sufrimiento, confiemos en Él porque Él es la salida y Él nos va a ayudar si nosotros queremos y ponemos de nuestra parte y que tengan una feliz noche.